Buenos días a todos, que Dios les bendiga ricamente, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con sermones del libro de Santiago. Santiago capítulo 2, del 14, vamos a leer del 14 al 26. 14 al 26. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a escuchar el sermón de hoy y a ponerlo en práctica. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, congregarnos en un país de paz, en un lugar, Señor, donde estamos cómodos y podemos, Señor, alabarte con alegría, con gozo, sin presiones de nada, Señor, voluntariamente, Señor. Muchas gracias por este país, pero nos acordamos también de esos países donde están en conflictos armados, bélicos, donde está sufriendo muchísima gente, Señor, y donde hay hijos tuyos, tanto en Palestina, en Israel, en Rusia, en Ucrania, Señor, esos países donde están tus hijos ahí sometidos a esa terrible prueba, Señor, que es una guerra. Ayúdales y pedimos por ellos como oramos ahora. Padre, bendice tu palabra. Tú quieres que escuchemos tu palabra, pero que no solo la escuchemos, sino que la practiquemos. Y eso es lo que estamos viendo en este libro, Señor. Una fe que obra, una fe viva, una fe activa, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a escuchar con atención tu palabra para que tu palabra nos transforme, nos saque, Señor, de a veces de esa comodidad, yo diría diabólica muchas veces, Señor. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Santiago capítulo 2, vamos a leer del 14 en adelante. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, este mensaje es para todos, ¿verdad? Yo primeramente y luego ustedes. Es para que, no sé, meditemos. ¿Cómo está mi fe? ¿Está obrando? ¿Es una fe activa o es ahí más o menos? Ahí va una fe que no obra. Si su fe no obra, si nuestra fe no obra, no es una fe viva, hermanos. Está muerta. Si no está viva, está muerta. Así de sencillo. Hermanos, en estos tiempos nosotros nos quejamos, algunos de nosotros nos quejamos de que estamos viviendo un tiempo en un mundo muy egocéntrico, muy egoísta, ¿verdad? Un mundo donde cada uno trabaja duro, pero ¿para quién? Para sí mismo. Y tal vez para su familia. Un mundo donde está centrado, es totalmente centrado en el hombre antropomórfico, ¿verdad? La regla de oro de la sociedad actual es que cada uno se preocupa por sí mismo. Había un dicho antes, decía, primero yo, después yo y por último yo, ¿verdad? Un dicho muy, muy egoísta. Los vivos sienten que no tienen responsabilidad por los que mueren o están sufriendo o por los que están dolidos, ¿verdad? Fulanito está enfermo, sí, oremos, pero, ¿verdad? No sentimos ese dolor de nuestro vecino está mal, bueno, que se la juegue, ahí cada uno, ¿verdad? Yo tengo mis problemas. Eso es el pensamiento egoísta, hermanos, de todos, de muchos de nosotros. Pero en un mundo así, donde hay tanta oscuridad espiritual, ¿qué puede hacer usted y su iglesia en una situación así, en un mundo donde se vive así? Bueno, si estamos viviendo en una cultura en la que podemos sentarnos y ver cómo alguien muere sin ayudarlo, sin levantar un dedo para ayudarlo, donde uno puede vivir una vida tan egoísta que ni le importan los demás, entonces esto para la iglesia debe ser una gran oportunidad de demostrar qué hermoso es el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene, no sé, es que estuve buscando ese pasaje, pero hay un pasaje que dice, entre más oscuridad hay, más brilla la luz, ¿verdad? Entonces sí, estamos en un mundo difícil, pero cada cristiano, cada uno de nosotros, somos luz y podemos brillar más, con más intensidad en un mundo más oscuro. Entre más oscuro, más se ve la luz. Y los cristianos tenemos el hermoso Evangelio de Jesucristo y podemos hacer diferencia en un mundo indiferente, ¿verdad? Hacia su prójimo. Porque nuestro evangelio es un evangelio que interactúa y se preocupa por los demás. Nuestro evangelio, hermanos, repito, interactúa y se debe preocupar por los demás. Es un evangelio que actúa. No es un evangelio para tenerlo ahí como algunos, ¿verdad? Vamos el domingo con la Biblia, la guardamos y ya. No, es un evangelio que actúa, es un evangelio que da, es un evangelio que se arriesga. Que eso no nos da miedo, arriesgarnos, ¿verdad? Para vivir el evangelio. Un evangelio que salva. Es un evangelio activísimo. El cristianismo no es simplemente palabras, hermanos, no puede ser simplemente que hablemos y hablemos. Es un evangelio que obra, que actúa.
Jesús dijo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa cuando ven nuestras buenas obras? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y va a ser el medio hermano de Jesucristo, es el medio hermano de Jesucristo, Santiago, el apóstol que va a tomar este tema, ¿verdad? Como hemos estado viendo. Y en esta epístola, hermanos, él va a definir 3 tipos de fe. Y vea usted en cuál tipo nos encontramos. Él va a definir 3 tipos de fe. En primer lugar, va a hablar de la fe genuina. O más bien, para empezar, como voy a empezar, va a hablar de una fe muerta. Una fe que no funciona, una fe muerta. Que podríamos tener esa fe, ¿verdad? Nosotros. También va a hablar de una fe demoníaca, una fe de demonios. Hay una fe de demonios, ¿sí? Hay una fe demoníaca que podríamos también tener. Y por último, la fe dinámica, la fe que actúa. Esta mañana vamos a ver lo que es una fe muerta. Y nos vamos a concentrar en ese tema. ¿Qué es una fe muerta? ¿Verdad? Y es muy importante que entendamos esto, hermanos. Y yo creo que todos adentro, o sea, resumiendo, ¿verdad? Lo podemos decir, ¿qué es una fe muerta? Pero vamos a profundizar. En primer lugar, una fe muerta es una fe inactiva. Una fe que no hace nada. Santiago escribe en el versículo 14, volvámoslos a leer: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá esta fe salvarle? Santiago plantea aquí, hermanos, 2 preguntas retóricas. Sabemos que en una pregunta retórica se espera una respuesta obvia, una respuesta, o a veces ni se puede, de obvio no se espera una respuesta. En este caso se anticipa una respuesta negativa. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta obvia es de nada. De nada. Es una fe que no tiene obras. Y la segunda pregunta que hace, ¿podrá esa fe salvarle? La respuesta lógica es no. Esa fe no lo va a salvar, o no la va a salvar. Santiago hace como esta pregunta: si alguno dice que tiene fe sin obras, en otras palabras, si alguno dice tener fe pero no vive como si la tuviera, no vive como un cristiano, ¿esa fe le sirve de algo? No. La respuesta es un no contundente. Santiago continúa con la otra pregunta y dice, ¿podrá esa fe salvarle? En otras palabras, ¿puede pensar esa persona que es un creyente, si tiene una fe que no obra, puede decir uno, sí, yo soy un creyente, y no obra para nada su fe? Nuevamente la respuesta de Santiago que espera es un rotundo no. No lo va a salvar esa fe. Recordemos que el propósito, hermanos, de la epístola de Santiago no es convencer al incrédulo que es incrédulo. El incrédulo ya sabe que es incrédulo. El propósito de Santiago es
desafiarnos a nosotros, los creyentes, a vivir, a actuar como creyentes. Si usted dice que es creyente, debe vivir como un creyente. Y entonces Santiago nos desafía aquí. En otras palabras, si usted no demuestra su fe al mundo, dice Santiago, su fe es muerta, su fe no sirve, su fe no tiene frutos, está muerta. Hay algunos que piensan que Santiago se contradice, bueno, eso siempre ha sido, ¿verdad?, la contradicción, que Santiago se contradice con Pablo, pero no se contradice, sino más bien se complementa. Santiago y Pablo se complementan. En Romanos, Pablo les escribe a los incrédulos en cuanto a la salvación, está escribiendo a incrédulos, y les dice que esta salvación es por fe, ¿verdad? Es solo por fe. Pero Santiago le está escribiendo a ¿quiénes? Recordemos que eran a creyentes, ¿verdad? Le está escribiendo a creyentes en cuanto a cómo demostrar su salvación, cómo demostrar su fe, la cual se demuestra por sus obras, ¿verdad? Entonces, Pablo escribe en términos teológicos, pero Santiago escribe en términos prácticos. Pablo se enfoca en la fe que salva, pero Santiago se enfoca en la fe después de la salvación. Ok, ya soy salvo, ahora ¿cómo debo vivir como un salvo, como un cristiano? Pablo está enseñando cómo uno puede ser justificado ante Dios. Pablo enseña cómo uno puede ser justificado ante Dios. El Dios que puede ver nuestra fe, ¿verdad? Si Dios todo lo ve que tenemos fe en Él, ¿verdad? Él nos ha dado la fe, es un don de Dios, y Él puede ver la fe. Pero Santiago nos enseña cómo ser justificados con los hombres. O sea, los hombres sí pueden ver. Ellos no pueden ver nuestra fe, porque la fe no se puede ver, pero sí puede ver nuestras obras. Nuestra fe se ve por las obras. Entonces, Santiago lo que quiere es que nosotros le mostremos al mundo que tenemos fe por nuestras obras. Pablo va a escribir solo la fe justifica. Santiago escribe la fe que justifica nunca va sola. Nunca está sola. Repito, hermanos, la fe que justifica nunca está sola. Siempre va acompañada con obras. No sé si pueden entender esto. Esto es delgadito, es una línea, pero hay que entenderlo bien. Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan. Por ejemplo, no sé si algún niño aquí, alguna vez su maestra les dejó una tarea en la que debían investigar sobre un volcán, ¿verdad? Por ejemplo, un volcán. Y luego van a hacer y explicar cómo es ese volcán y lo van a enseñar en la clase. Ellos normalmente hacen un volcancillo ahí, ¿verdad? Una maqueta y le ponen no sé qué y sale como lava y esas cosas, ¿verdad? Entonces lo muestran a su clase, los niños van y hacen la demostración de lo que es, cómo actúa un volcán. Santiago aquí nos dice, hermanos, en este libro, Iglesia de Tepeyac, es hora de que saquen su fe y se le enseñen a los demás. Esta es mi fe. ¿Y cómo lo van a ver? Por nuestras obras. Van a ver nuestra fe. La frase clave del pasaje está en este pasaje está en el versículo 18. Y si tiene un marcador, me gustaría que subraye estas palabras. Versículo 18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe
sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ven, hermanos, el cristianismo es algo que debe verse. El mundo debe ver que usted es verdaderamente un cristiano, porque tiene que verse. Esta frase describe la fe muerta, la fe inútil. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe muerta reemplaza las obras con las palabras, ¿verdad? La fe muerta es puro bla, 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 bla. Habla y habla, pero no demuestra nada. No se ve, no hay nada que demuestre esa fe. Un pastor dijo, las personas que menos viven lo que creen son las que hablan más fuerte al respecto. Y continúa, por algún motivo la parálisis que tienen en las manos no afecta sus lenguas. Ustedes no sé si han oído, han visto muchas personas que conocen mucho la Biblia, hablan y hablan y hablan y hablan, pero usted no ve esa fe en acción. Usted no la ve. Ni en su manera de comportarse, ni en su manera de hablar, ni en su manera de actuar. Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? Versículo 16, ¿de qué aprovecha? Hermanos, si el mundo quiere ver una prueba viva de cristianismo, ellos no pueden ver tu fe. Repito, no saben cómo hacerlo, pero sí pueden examinar tu vida y ellos verán. Y por eso, hermanos, el mundo nos critica tanto a los cristianos, ¿verdad? Muchas veces con razón. Estos hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Muchas veces tienen razón. Por lo mismo el apóstol Juan escribió lo siguiente en 1 Juan 3:18. Escuchen estas palabras. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan dice, no amemos solo de palabras y de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos, dice Juan, que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, cuando la fe actúa. En otras palabras, la fe que obra no solo le da seguridad al mundo de que es genuina, ellos van a ver, ¿verdad?, que tu fe es genuina, sino que nos da seguridad a nosotros mismos también, que nosotros verdaderamente, nuestra fe está viva, está activa. Resumiendo este punto, hermanos, la fe muerta es inactiva. Esa persona dice, pero no hace. Es la que predica, pero no practica su fe. Nunca saca su fe a relucir, nunca la muestra. Nunca la demuestra cuando está en el mundo, cuando está con otras personas. Su cristianismo nunca sale de las paredes de la iglesia. Se quedan aquí. Salimos de aquí, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, nada hasta el domingo siguiente. Esa fe es la que canta y ora el domingo, como hacemos nosotros, cantamos y oramos, pero nunca llega el lunes. Es una fe inactiva. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Usted sabe. Usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. El segundo punto, la fe muerta es indiferente. Es una fe, primero vimos inactiva y ahora vamos a ver qué es indiferente. Es una fe que es indiferente. Santiago usa muchas ilustraciones. Como hemos visto en la carta, él usa bastantes ilustraciones para explicar sus puntos. En el versículo 15 usa otra ilustración más y dice,
va a poner un ejemplo, una ilustración. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? ¿Por qué usted dice que tiene fe? Así también la fe, si no tiene obras, dice Santiago, otra vez es muerta en sí misma. Santiago, hermanos, de nuevo está diciendo que la fe verdadera nunca viaja sola, siempre va acompañada de obras, y de muchas obras. Ojalá da frutos abundantes, ¿verdad? Mucho fruto. Así debe ir acompañado de una fe genuina. Santiago describe la escena de la misma manera que la hizo con el hombre rico, ¿recuerdan? Con el hombre rico y el pobre, cuando en el sermón pasado. Aquí dice que son dos hermanos en la fe. Vamos a profundizar un poquito en esto. Dice que son dos hermanos de aquí, de la comunidad, en la fe, que son de la iglesia. Dice que están desnudos. En otras palabras, no es que están desnudos, no tienen mucha ropa. Aunque esta palabra se traduce de desnudo, aquí se traduce desnudos, esta misma palabra se usa, por ejemplo, por lo general para describir a alguien pobremente vestido, una persona que anda muy pobre, ¿verdad? Vestido, yo no digo con pantalones rotos ahora porque de todo el mundo anda con pantalones rotos por ahí, ¿verdad? Pero es muy pobre, ¿verdad? Su manera de vestir es muy pobre, no tiene que ponerse mucho. Con su ropita en muy mal estado. Esta es la idea en este pasaje. Este creyente viene a la iglesia con ropa en tan mal estado que es como si no tuviese nada puesto. Es muy pobre. El tiempo verbal que Santiago usa nos da a entender que esa es la condición constante de esas personas que están en la iglesia. Todos en la iglesia saben que este hermano o esta hermana en Cristo está pasando necesidad y que su ropa no puede abrigarlos. Me imagino que en Israel, en invierno, muy frío, ¿verdad? Su ropa no podía abrigarlos. Es obvio que tienen necesidad, se ven la necesidad de ellos. También dice Santiago que estos miembros de la iglesia carecen de alimento diario, no tienen mucha comida. En otras palabras, ellos no tienen nada que comer, muy poco en ese día. Y nosotros, bueno, Edgar y yo visitamos una familia un día de estos, que se podría decir que es una familia en pobreza extrema, ¿verdad? Ella, de hecho, los calificaron así. Que uno dice, pero ¿cómo puede una familia no tener nada que comer? Y literalmente esta familia nos ha dicho a veces no comemos, porque no hay. Entonces, volviendo a este ejemplo que pone Santiago, todos los demás de la congregación saben del caso, saben de esa familia, y tal vez ellos van a volver a sus casas a almorzar después del culto, sí, les espera un almuercito o están preparados un almuercito en la casa, o tal vez van a salir a comer a algún restaurante, como muchos hacen, ¿verdad? O hacemos, a veces. O van a pasar comprando algo por el camino. No tienen problemas de comida esas personas, la mayoría de la iglesia, pero esas personas sí lo tienen, y la iglesia lo sabe. Pero esos hermanos salen de la reunión sabiendo que no tienen nada para comer. Esos otros, no hay mucha comida. Y este es el punto, la iglesia sabe de esta situación, pero veamos lo que sucede en el versículo 16. Y alguno de vosotros, dice Santiago, les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
¿O de qué sirve esa fe? Esta gente les dice, vayan en paz. Esta era la expresión equivalente a hoy a decirle, hermano, Dios le bendiga. Todos decimos eso, a todo mundo. ¿Eh? Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pero usted sabe la necesidad que tiene. Y como si esto no fuera poco, les dicen calentados y saciados, como si a esta gente pudiera hacer eso. No tienen comida. Hermanos, ¿pueden imaginarse esa escena ustedes? Yo creo que en nuestra iglesia no ha habido una escena así. Y si la ha habido, que Dios nos perdone. La reunión termina y siguen, y alguien los ve salir al frío de la calle y les dice, Dios les bendiga, abríguense bien, abríguense bien. No tienen abrigo. Y otros hermanos pasan y les dicen que Dios les bendiga, y cuando lleguen a la casa, ojalá coman bien, pero no tienen. Hermanos, si usted está oyéndome, escuchándome bien en esta mañana, nosotros podríamos pensar, esta actitud es ridícula, no puede ser eso. Pero eso es lo que Santiago está poniendo como ilustración en este pasaje. Usted puede decir, esto es una indiferencia total, es una apatía y es una falta de preocupación que daría vergüenza a cualquiera, ¿verdad? Nos daría vergüenza tener una iglesia así o actuar de esa forma. Y esta hipocresía, hermanos, muchas veces es camuflada de santidad con palabras como Dios le bendiga. Dios te bendiga. Pero usted no hace nada. Con eso usted le está diciendo a la persona, Dios les ayudará si confían en Él. Que Dios le bendiga. Confíen en Dios. Tal vez no están confiando en Dios y por eso están en esa situación tan pobre. Tal vez no estás confiando en Dios o no estás trabajando lo suficiente y por eso estás tan pobre. Que Dios te bendiga. Un erudito en griego dijo que esta respuesta implicaba una sutil insinuación de culpa, más bien le está echando la culpa a la gente que está en esa situación, como muchas veces hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Es que son vagos, es que esto, es que el otro, no trabajan, son vagos, son drogadictos, son alcohólicos, y etcétera. Ahí podemos decir un montón de cosas nosotros. O sea, este erudito está diciendo que ellos le están insinuando a este hombre que su situación es por su culpa. Es por su culpa. O sea, si ellos solos se aplicaran, si ellos solo la pulsearan más, tendrían lo suficiente como para comer y vestirse. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Bueno, y gracias a Dios en Costa Rica, hermanos, tenemos nuestro país, pero no es tanta situación así, pero sí, bueno, por lo menos Edgar y yo vimos una familia muy, muy pobre. Hermanos, dicho de otra manera, muchas veces nosotros les echamos las culpas a esas personas de su pobreza y de estar vestidos y saciados, y si no le estaban era por su culpa. ¿No le parece eso conocido en su pensamiento muchas veces? Es que aquí nadie, es el que trabaja, ¿verdad? Pero no sabemos las condiciones. Y es que la pobreza, hermanos, ¿cómo se llama? La pobreza influye en el pensamiento también. La persona que es pobre de todo, ¿verdad? Tal vez está la salida ahí y no la puede ver, porque es pobre mentalmente también.
y hay que ayudarlos. Otro autor escribió lo siguiente: esta familia no necesitaba un sermón. Esa familia que puso Santiago no necesitaba una regañada, no necesitaba un sermón, necesitaban una cena, una comida, eso es lo que necesitaban. No necesitaban que alguien les abriera la Biblia y les diera un sermón, sino que alguien le abriera el refrigerador de su casa. Dijo también este escritor: ahora no hay nada malo en compartir la palabra. El problema es cuando uno no obedece la palabra que está compartiendo. Muy fácil compartir la Biblia, el Evangelio. Pero es más que eso. Casi puedo oír aquellos que dicen: es que esta gente son vagos, repito, o son vividores, o no trabajan y andan pidiendo para sus vicios. Así los catalogamos muchas veces, sin saber, sin cerciorarnos de que así es. Nada más esa es la idea general que tenemos. Son vagos, no trabajan, son viciosos y punto. Entonces no les ayudamos. Que vayan y se la jueguen ellos. Si les doy, algunos dicen, si les doy a todos me quedo limpio, porque son muchos los que andan pidiendo. Si les doy a todos me quedo sin plata, y etcétera, etcétera, las excusas, ¿verdad? Y si en algunos casos es cierto que hay muchos engañadores que andan por ahí, ciertísimo, yo no niego eso, ¿verdad? Yo me he enfrentado a muchos de ellos, pero por eso, hermanos, en este tiempo debemos pedir a Dios discernimiento para ayudar. Pero más importante, hermanos, debemos dar a los necesitados, primeramente a los hermanos de la iglesia y también a los de afuera, esperando, hermanos, que nuestra obra de amor cree un puente sobre el cual podamos compartirles acerca de su necesidad más grande. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene esta gente? Es mucho más grande que el sustento y el abrigo. Su necesidad es la necesidad de salvación. Esa es la necesidad más grande. Y nosotros con estos actos de ayudarles y todo, tendemos un puente y podemos hablarles de la necesidad que tienen de salvación. Oh, hermanos, si no demostramos compasión y amor, nosotros simplemente fallamos en demostrar una fe viva y activa. Nuestra fe, dice Santiago, será inútil. Está muerta. Es una fe muerta. Y en tercer lugar, hermanos, la fe es inactiva, no solo es inactiva e indiferente, sino la fe muerta es una fe inactiva e indiferente, sino que es una fe impenitente. Voy a aclarar qué es esta palabra impenitente. Es una fe que se obstina en el pecado. O sea, usted dice: yo estoy bien así como estoy. Estoy bien. Este libro de Santiago no tiene que ver nada conmigo. Es una fe que no se arrepiente. Algo impenitente es que no se arrepiente de lo que está haciendo, ¿verdad? Simplemente no ve que está haciendo mal. Hemos visto que la fe muerta, entonces, repasando, es inactiva, es indiferente y, en tercer lugar, es impenitente. En otras palabras, esa fe rechaza la corrección. Digamos, estamos oyendo este sermón, pero podemos estar diciendo: no es para mí esto. No es para mí. Se defiende. Es una fe que se justifica en su error. En vez de cambiar y arrepentirse, se justifica en su error. Veamos el versículo 18.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esto es un caso hipotético que pone Santiago. Aquí nos presenta una persona anónima que presenta esa objeción y comienza a defenderse, ¿verdad? Esta persona dice, usted tiene fe, yo tengo obras. Y Santiago responde, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa persona hipotética está diciendo, muy bien, yo tengo fe y tú tienes obras, excelente, estamos en la misma familia, yo tengo fe, usted tiene obras, entonces nos complementamos, estamos complementados, ¿verdad? Usted tiene fe, yo tengo obras, de ahí estamos haciendo un complemento, zafándose de su responsabilidad de él de ser compasivo. Así yo no... se está justificando, en otras palabras. Y Santiago responde un momento y le dice a esa persona, ¿sabe qué? Como dice Rodrigo Chávez, ¿sabe qué? ¿Por qué no me muestra su fe sin hacer nada y yo le muestro mis obras? Perdón, yo le muestro mi fe sin decir una palabra. ¿Por qué no me muestra su fe sin sus obras y yo le voy a mostrar mi fe sin decir una palabra? No sé si me estoy explicando aquí. Santiago sabe que es imposible probar la fe sin hacer algo. ¿Por qué? Porque la fe es invisible. Usted puede decir, yo tengo mucha fe. De ahí. Sí, tal vez. Pero si usted no muestra su fe, no vive su fe, es muy difícil que yo vea esa fe. ¿Verdad? La fe es invisible, no se puede ver. Como dijo alguien, la fe es como las calorías. Las calorías son invisibles, pero uno puede ver su resultado. ¿Verdad? No se pueden ver las calorías, pero sí se puede ver el resultado de ellas. Y ojalá que no sea mucho que se pueda ver, ¿verdad? Asimismo, hermanos, las obras son la evidencia física y externa de una fe espiritualmente viva. Así es como el mundo va a ver nuestra fe. Pero esta persona anónima quiere mantener las obras y la fe separadas. No se puede hacer eso. Quizás en algunas ocasiones se junten, dice él, pero mantengámoslas separadas. No se puede hacer eso. Esta posición le sirve como excusa para defender su inactividad, ¿verdad? Muchos lo hacen. Y su indiferencia. Y así va a poder defender su fe, que Santiago dice que es una fe inútil. Eso es lo que le dice Santiago. Esa fe no vale para nada, mi hermano. No sirve. No sirve. Y así es como Santiago concluye su debate en cuanto a la fe muerta en el versículo 18, hermanos, desafiando a esa persona a que le muestre, a que le enseñe su fe. Usted dice que tiene fe, mostrámela. Quiero verla. No la veo. Santiago quiere que saquemos nuestro cristianismo a la luz. No se esconde la luz debajo de, ¿verdad? Santiago, eso es lo que está escribiéndonos en esta carta a sus oyentes y ahora a nosotros. Él quiere que saquemos nuestro cristianismo a la luz. No solo que hablemos de nuestra fe, sino que la demostremos en formas tangibles, que se vean, que revelemos con nuestras vidas, con las obras de nuestras manos, con las palabras de nuestra boca y con nuestra forma de ser o nuestro carácter, que revelemos de qué se trata el cristianismo. El mundo está sediento de ver eso, hermanos.
y no lo ve. Muchas veces no lo ve. Ahora, siempre teniendo como reformados, como cristianos, muy claro que las obras no crean o producen la fe. Las obras son una exhibición que trae a luz la fe que ya tenemos. La fe que tenemos, la que Dios nos dio, por gracia, las obras la van a revelar. No es al revés, ¿verdad? Que hacemos obras para tener fe. No es así como enseñan otros. Quiero terminar, hermanos, con la siguiente ilustración, con el respeto, no, voy a mencionar a mi hija, pero así chiquitito. Bueno, cuando ella nació, yo vi cuando una enfermera la alzó y le dio una palmada. La agarran así los piecillos y le pegan una nalgadilla ahí. Hasta ese momento ella no lloraba, pero después de la nalgadita comenzó a llorar con ganas, ¿verdad? Era qué gritos daba. ¿Qué mostró eso? Que todo estaba bien. Todo estaba bien. Si lloraba, eso quería decir que respiraba y que su corazón latía. Se veía, ¿verdad? La vida en ella se veía a través del llanto, a través de corazón latiendo. El llanto no le dio vida. El llanto solo reveló que estaba viva. Solamente. Y eso es lo que Santiago, hermanos, quiere decir en este pasaje acerca de la fe verdadera. La fe que obra, la fe genuina, la fe activa, la fe que la pueden ver todos. Entonces, resumiendo, hermanos, la fe en Jesucristo produce vida, vida en abundancia, y esa vida se ve. Un cristiano nacido de nuevo, como ¿verdad? Se ve. ¿Cómo se ve? Por sus obras. La vida en Cristo produce obras. Ya usted andando en Cristo, usted debe andar en obras. Y en tercer lugar, las obras demuestran que tenemos vida espiritual y fe para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que meditemos, ¿verdad? En este tiempo, en estos días, acerca de nuestra fe. Ojalá que no sea muerta. Ojalá que no esté muerta, que no sea una fe muerta, ¿verdad? Inútil, inactiva. Una fe así no la queremos. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón y a nuestra mente en esta mañana. Padre, nosotros sabemos quiénes somos, cómo estamos. Tú y yo sabemos, Señor. Usted y nosotros sabemos cómo anda nuestra fe. Y, Señor, si está ahí, tenemos alguna de esas características, Señor, indiferencia, inactividad. Dios, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.